Papá, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por lo que tú tienes preparado hoy para nosotros, para nuestro espíritu. Gracias porque tú estás al pendiente de nuestra transformación, porque tú eres el que nos revelas conforme nosotros estamos siendo preparados por ti, Padre. Gracias por los que estamos ahorita y por los que se van a conectar y por los que van a ver este video, Padre, que tú también vas a hablar a sus corazones. Gracias, gracias, papá, por lo que ya tienes hoy preparado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, amén. Amén. Bueno, estamos en la página 33, estamos viendo la realidad divina que nos introduce a ser llamados de Dios, que acabamos de perder a Marco. Muy bien, entonces vamos a retomar. Hemos estado viendo lo que implica el ser llamados de Dios. Hemos visto varios aspectos del llamamiento de Dios. El llamamiento es uno, es absoluto, es específico, es eterno. Y en la última sesión estuvimos viendo que eso de que es específico, pues quiere decir que Dios tiene un propósito bien establecido de la razón por la que nos ha llamado y que Él se ha hecho responsable de cumplir ese propósito, ¿no? Y estamos en la escritura de Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está esa especificación, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y bueno, la invitación de Dios ha sido a que aceptemos y nos aceptemos en esa conformidad a Jesús, que quiere decir absoluta semejanza con Él. Ahora, lo que sigue y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es cómo Dios cumple eso en nuestras vidas, y está en la segunda parte de esta escritura, donde dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ahí estamos, ¿no? En el llamamiento. ¿A qué me llamó? A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vamos a ocuparnos el día de hoy de permitirle al Espíritu Santo mostrarnos esta secuencia que Dios realiza. Es clarísimo, ¿no? Él predestina, llama, justifica y glorifica. Y el asunto es que puedas verte en esta acción de Dios, ¿no? En el destino que Él ha fijado ya para nuestras vidas. Cuando aceptas eso, aceptas su llamamiento. Y al recibir su llamamiento, quedas claro en de qué se trata el llamamiento de Dios. Y luego es lo que hemos estado viendo, pero hoy vamos a empezar a ver la justificación. Entonces quiero invitarles a cada uno a dar su punto de partida, ¿no? ¿Qué entiendo por la justificación? ¿Qué he recibido? ¿Qué vivo de la justificación? Helen, vamos a empezar contigo. Sí, yo lo que estoy viendo de la justificación es cuando yo, por mi voluntad, decido vivir la vida
papá en, en lo que yo le permito vivir. Y es ahí donde puedo vivir a Dios y puedo vivir de lo que Él es, siendo uno con Él, en la circunstancia que esté yo viviendo, porque esto es vivencial, así es como mi Padre me justifica, me hace justicia. Cuando yo lo vivo a Él y yo lo experimento a Él y me da esa vida en donde yo puedo estar viviendo muerte y Él me viene a dar vida en ese momento, en esas circunstancias que estoy yo viviendo. Y no nada más en lo, se podría decir en lo que pueda uno estar viviendo en sufrimiento, sino también en lo que papá, cuando lo vive uno, en lo que papá da a nuestro corazón ese gozo, esa paz, en cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor, con nuestra familia, con mis hijos, y me gozo en ver esa justificación, esa justicia que mi papá me hace como su hija, y que esto es personal, que yo lo estoy viviendo, lo estoy conociendo de esa manera a mi papá, y estoy entendiendo ese llamamiento en mi vida, en lo que yo le permito a él, porque es así. Cuando yo le permito lo puedo vivir y cuando no, pues no. Y yo siento que eso es justicia. No sé si eso es lo que estás Muy bien, preguntando. Helen, gracias. Qué bueno que nos compartes lo que hasta ahorita has recibido, ¿no? ¿Qué cosa es ser justificados? Enrique, bienvenido. Estamos en la página 33. Estamos tomando ahora eh, el cómo Dios va a cumplir este propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo, y cada uno está compartiendo lo que comprende, lo que ha recibido de lo que es la justificación, que es esta obra de Dios que a los que conoció, predestinó, a estos llamó, a los que llamó, los justificó. Marco, ¿te escuchamos? Sí, para mí eh, que Dios me justifique es el primer lugar que Dios me hace justicia, eh, permitiéndome elegir eh, eh, responder a su llamamiento, ¿no? Permitiéndome salir de la esclavitud de, que yo traía por el hecho de venir de mis padres humanos. Entonces, me queda una duda. Eran 4 partes del llamamiento. Uno es específico, es eterno. Me falta una parte que no la tengo clara. Es absoluto. Absoluto, ok. Bueno, entonces, la primera parte de la justificación de mi padre es que me hace justicia permitiéndome salir de la esclavitud, tener la opción de salir de la esclavitud. Después, eh, cuando yo elijo escuchar su voz y responder a su llamado y tomo la decisión de recibir a Cristo, entonces ahí la justificación se hace eh, más, más completa, ¿no? Se hace una justificación más, eh, pues no sé si decir absoluta, porque Jesús entra a mi corazón y me hace hijo de Dios. La semilla de Dios, del Dios vivo, entra a morar en mi corazón. Y entonces entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sin intermediarios me permite tener una relación con Él.
y crecer en esa relación a la imagen de Jesús. Entonces, y bueno, como que son varios pasos de la justificación, ¿no? O sea, una es la libertad que me da de poder salir de la esclavitud humana, y luego la parte de poder vivir como hijo de Dios. Así es como yo entiendo la justificación. Él me hace justo delante de él. Ya cuando recibo a Jesús ya no ve mis injusticias, ¿no? Como dice Hebreos 8, y seré propicio a sus injusticias, ¿no? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, esa propiciación es la justificación que Dios nos hace, ¿no? Así lo entiendo yo. Muy bien, gracias Marco. Gracias por compartirnos. Manrique, ¿qué has recibido y vives de la justificación? Amén. Antes que nada, una disculpa, venía viajando de Mérida y obviamente Mérida tiene la hora del resto del país, entonces a mí se me complica porque tengo que salir en la mañana muy temprano y ya es una hora tarde para mí acá. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Si me permiten, quiero leerles Hebreos 12:22 y luego hablo sobre lo que Dios me ha hecho comprender y entender de la justicia que Él me dio. Dice Hebreos 12:22, sino que me he acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este acceso al que hoy tengo derecho es únicamente porque Él me hizo justicia a través de Jesús y esa justicia me dejó perfectamente justificado, santificado, glorificado delante de Él para tener ese acceso a todo lo que Él es. Y esa justicia de Dios que hoy puedo vivir, puedo disfrutar, el Espíritu Santo nos ha venido mostrando y enseñando que no tiene intervención absolutamente humana, que no tiene intervención mía para poder alcanzarlo, para poder lograrlo. Eso realmente es única y exclusivamente por su voluntad, porque así lo determinó, y por gracia. El regalo que Él nos ha dado es precisamente vivir bajo esa gracia para que nadie pueda justificarse delante de Él o antes de Él, diciendo por mi esfuerzo o por mis méritos o por lo que yo he trabajado, pues tengo derecho a. Realmente la justicia de Dios es recibida en el momento que acepto a Jesús como mi Salvador y creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús vino a ser
o a cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, realmente la vivo y la disfruto, mi hermano, esa justicia por gracia. Y cuando el diablo me quiere engañar, me quiere confundir por la limpieza que todavía sigue Dios haciendo en mi vida, porque en esa limpieza obviamente salen los errores, salen las cosas que hay adentro, y el diablo quiere que yo voltee a ver eso, y ya no caigo en su trampa. Le digo, Padre, gracias porque tú me estás limpiando, gracias porque me muestras esto para seguirme perfeccionando y santificando, porque me ha hecho entender el Espíritu Santo que esa limpieza me lleva a vivir la santidad. Me limpia, me santifica, me limpia, me santifica. Y así es como Él me va perfeccionando hasta que llegue a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Duele? Sí. Sí, sí. Tiene que ver con orgullo, arrogancia, tiene que ver, pues a veces hasta con la misma incredulidad que el diablo quiere meter, pero vino un bálsamo y un consuelo a mi corazón porque Dios me dijo que si no le permito disciplinarme, pues no me va a tratar como hijo. Y eso lo había leído antes, pero no lo había entendido. Entonces le digo, sí, Padre, estoy de acuerdo contigo. Sigue haciendo tu obra en mí, que es perfecta. Y le doy gracias por eso. Gracias, mis hermanos. Gracias, Manrique. Pues miren, qué importante asunto es este. Ser justificados. Es una acción divina que nos hace resultar justos ante el juez soberano, cuya justicia es eterna, es perfecta. Él no puede matizar la justicia, ¿sí? No puede pasar por alto cosas, no puede torcer la justicia. La justicia divina es absoluta, es perfecta. Pero Dios parte de este punto que hacernos justicia inicia con el tomar su responsabilidad por darnos la existencia bajo el esquema humano. Y esto es importante porque en cada ser humano hay ira por la injusticia recibida de sus padres. Sí, no es una cosa que entendemos conscientemente, no es algo que vivimos con entendimiento, pero todo ser humano vive esa ira por la injusticia recibida, que se va complicando, se va haciendo más grave con diferentes vivencias, ¿no? Donde hemos vivido abusos, hemos vivido la incapacidad de otros de ser justos con nosotros. Y luego, para acabarla de amolar, como decimos,
están toda la gama de injusticias que nosotros cometemos contra otros. Y entonces Dios declara sobre la raza humana en Romanos capítulo 3 y dice, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? O sea, no hay capacidad de justicia, de vivir justicia en el ser humano. Entonces, el haber nacido sujetos a una naturaleza corrupta, injusta, impía, es donde empieza el trabajo de la justificación. Porque eso no fue algo que nosotros elegimos, sino algo que heredamos. Y entender esta verdad es vital para vivir la justificación. Porque miren, todos hemos aprendido a utilizar el ser víctimas para defender nuestras acciones, ¿no? Y justificarlas. Bueno, es que yo así me hicieron, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo la culpa. Y encontramos cierto refugio en poder defender lo que está incorrecto en nosotros si le podemos pasar la responsabilidad a alguien más. El que toma la responsabilidad por sí mismo y dice, yo soy malo porque yo soy malo, esa persona se autodestruye. O sea, el carácter de la injusticia es terrible, los efectos que produce en la vida de cada persona es terrible. Entonces, Dios empieza diciendo, aquí está mi obra a favor tuyo. El hacerte justicia empieza con la muerte de Jesús. Y miren, hay muchísimas escrituras, pero una importantísima está en Segunda de Corintios, 5:21, donde se nos declara lo siguiente, dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo quiero que pienses un poquito sobre estas palabras. Está hablando de Jesús, obviamente, y dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entender que Dios no inicia su relación, su acceso a nosotros con el dedo condenador, que te pone en el sillón del acusado, del culpable, del merecedor de castigo, del reo de muerte, como tristemente se nos ha presentado el Evangelio. ¿Sí? Pero que Dios nos aborda diciendo, yo conozco tu origen y sé la injusticia que has vivido y he intervenido para hacerte justicia. Eso lo cambia todo, porque nos permite entonces poder abrirnos a esta persona que no viene a amenazarnos, sino que viene a justificarnos.
Este fundamento de la justicia de Dios para nuestras vidas es importantísimo que lo tengamos claro. La justicia empieza con que Dios tome o tomó, esto ya es un hecho, está completado, no hay cómo deshacer la obra de justicia que Dios hizo, y por eso esta escritura de 2 Corintios 5:21 lo declara en esas palabras: al que no conoció pecado, por mí, personalízalo, por mí le hizo pecado para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Bueno, si recibes el acto de justicia, te das cuenta, esta es una manera importantísima de recibir a Jesús. Porque en él tú eres hecho justicia de Dios. Tú vas a hacer una obra de justicia divina. ¿Sí? Y lo que no vas a vivir es condenación. Ahora, ¿qué de todas las injusticias que yo he cometido son pasadas por alto? No, no son pasadas por alto. Son pagadas por Jesús en la cruz. Porque se tiene que hacer justicia. No se puede romper la justicia, no se puede transgiversar, no se puede corromper. Entonces Dios hizo esta obra asombrosa, ¿no? En una persona, depositar el pecado de todos nosotros y hacernos justicia. Ahora, esta obra de Dios no produce justificación a menos que yo la reciba. ¿Sí? Por eso en Romanos capítulo 5, donde si ustedes le permiten al Espíritu Santo llevarlos por el libro de Romanos, perdón, con el enfoque de la justicia de Dios, que empieza en el capítulo 1, donde nos dice, ¿no?, que el justo por la fe vivirá, y está hablando de justos, ¿no? Y luego llegas al capítulo 3, donde habla de no hay justo ni aun uno, y luego entras al capítulo 4, donde habla de la gracia y cómo Dios opera eso, no, y se une a toda la escritura. Por ejemplo, Tito capítulo 3, donde dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La justicia propia no tiene lugar en la justificación. Pero llegas al capítulo 5, donde te dice esto: justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo, por quien tengo entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando recibo la justicia que Dios me ha hecho en Cristo y me doy por justificado, ¿sí? Tengo que aceptarme justificado, tengo que conocerme hecho justicia, hecho justo. Entonces entro a vivir la segunda parte, vamos a decir, de la obra de la justificación. Y es lo que mi corazón está a compartirles
cómo la obra de la justificación inicia con lo que Dios ya hizo en Cristo, pero una vez que tú la recibes, que tú te permites recibir la justicia de Dios, recibiendo el pago que Jesús es por ti, recibiendo la muerte de tu viejo hombre con Jesús, porque vamos a Romanos capítulo 6 ahora, donde se nos muestra todavía con mayor claridad cómo opera la justificación. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Sé en memoria. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Nos repites el 7, por favor? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y lo puedes personalizar? Claro. Porque he muerto, he sido justificado del pecado. Gracias. ¿Se dan cuenta lo que aquí el Espíritu Santo nos revela? Sí, la justificación es perfecta porque no deja al culpable culpable. Lo enjuicia, lo juzga, lo sentencia y aplica la condena relevante a sus obras de injusticia. Y entonces establece, este versículo 7 es importantísimo, porque he muerto, he sido justificado del pecado. Y aquí tenemos que permitirle al Espíritu Santo remover de nuestro entendimiento las enseñanzas que nos han dicho que Jesús murió en nuestro lugar y el resultado con lo que nos quedamos es, bueno, Él murió y resucitó y yo sigo siendo lo que yo era antes. ¿Sí? Entonces, ese problema de entender la justificación incorrectamente te permite seguir viéndote injusto. Y por eso es que hay tantísimas personas que se identifican con Romanos 3. Hablo de creyentes, hablo de personas que profesan a Cristo, pero que pueden decir, soy injusto. ¿Sí? Y mientras tú y yo podamos decir, sigo siendo injusto, entonces estamos negando la justificación. Y obviamente podemos accesar a la vida para los justos. O sea, si yo me veo como injusto, nada de lo que se habla para los justos se aplica a mí. Yo soy injusto.
Entonces hay este asunto importantísimo de comprender la justicia de Dios y luego de vivir la justificación, que tiene estas etapas que estamos describiendo. El inicio es comprender que Dios no me condena por haber nacido heredero de la naturaleza adámica, sino que Él me ha hecho justicia. Y al que no conoció pecado, por mí le hizo pecado, para que yo sea hecho justicia de Dios en él. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la plataforma. Segundo, pero yo también cometí injusticias. No solo viví injusticias, sino me convertí en un actor de injusticia. Entonces, ¿qué hace Dios con mis injusticias? Me une a Jesús en su muerte para muerte. ¿Sí? Para que yo pase por el juicio y se aplique la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte, y me sea ministrada esa muerte juntamente con Jesús, para que por haber muerto, yo ahora sea justificado. Si es completamente diferente a, pues sí, yo hice esto, pero como nunca me cacharon, nunca fui a la cárcel, ¿no? No, yo hice esto y me fui a juicio y me dictaron sentencia y se cumplió la sentencia. Entonces, ok, ya quedó saldada la cuenta pendiente porque se hizo justicia, ¿no? Estoy hablando en el terreno humano. En el terreno divino, las consecuencias de la justicia son mucho más profundas. Y por eso requieren la destrucción del hombre viejo en nosotros. Y el hecho de que la nueva creación no tenga absolutamente nada que ver con la vieja criatura. ¿Sí? Porque la vieja criatura es injusta y la nueva criatura es justa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la obra de la justificación, el fundamento de la justificación. Y lo que sigue a ello, vamos a hablarlo en un ratito, pero quiero que trabajemos aquí, porque si no transicionamos, no la vivimos. Y si no vives la justificación, no vives la glorificación. Esta es la secuencia. A los que predestinó los llamó. ¿En qué estado estábamos? Injusticia. Injusticia por ser víctimas de Adán, injusticia por ser hacedores de iniquidad, de impiedad, y ser injustos nosotros con los demás también. Entonces, en ese estado de injusticia nos llamó, y de inmediato, ¿qué sigue? Justificarnos. ¿Sí? Transformar ese estado de injusticia, de injustos a justos. Y me toca a mí, te toca a ti transicionar en tu corazón para que vivas la justicia de Dios. Enrique, empezamos contigo. Nada más una duda, mi hermano. La justificación que Dios me da o me regala y es vivificada en mi vida, en mi ser, cuando la recibo, cuando la creo,
y los pensamientos que vengan de que no lo soy, no acepto y me sigo declarando justo delante de Dios. Sin embargo, la limpieza, el proceso de limpieza que sigue después de eso ya es operado en el esquema de la justicia de Dios. Sí, vamos a hablar de eso enseguida, porque si quedamos establecidos en esta nueva criatura que ha nacido de Dios y que es justa porque es incorruptible, ¿sí? Se nos dice claramente, sabiendo que habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, la persona que entra a vivir esta nueva creación va a vivir la justificación en la que toda obra de injusticia y toda presencia en su mente de injusticia va a ser santificada, pero desde esa plataforma, ¿sí? El que quiere vivir la justificación con su identidad de pecador, nunca avanza, porque estás diciendo que eres la misma persona y podemos leer Romanos 6:7 en la forma opuesta, ¿no? El que no muere no es justificado del pecado. Pues si yo no acepto la muerte con Jesús, sigo siendo injusto. Pero primero tiene que establecerse en nosotros esa transición donde hay un corte absoluto con la vieja creación por muerte. Y entonces viene ahora toda la santificación que va a renovar tu entendimiento de quién eres ahora y cómo todo lo que haya operado en tu raciocinio como bajo el esquema de la injusticia ahora es traído a justicia. Y luego viene la parte final de la justicia de Dios, que es hacernos ministros de justicia. Pero vamos aquí en el primer plano. Marco, ¿qué comentas? Sí, a mí me impresionaba mucho porque una persona que había recibido a Cristo, una persona que había hecho había siendo eh, pecador. Y cada vez me queda más claro que mientras uno no recibe la muerte de este hombre junto con Cristo, pues no está justificado delante de Dios, ¿no? Mientras no lo recibe voluntariamente, esa muerte, y es por eso que muchos cristianos, inclusive nosotros, antes de recibir esta muerte, pues es la reflexión que me queda a mí de esto que estamos viendo. Como dijiste en el versículo 7, el que no ha muerto no ha sido justificado del pecado. Gracias, Marco. Helen, ¿qué nos compartes? Lo que yo he entendido es que cuando
yo nací de Dios, fui justificada. Y ahora papá me está cambiando me está renovando mi entendimiento, y conforme yo le permito, estoy viviendo la vida divina, y entonces estoy viviendo su justicia. Me queda claro, como ahorita nos comentabas, que cuando nosotros, papá no nos está condenando el hecho de que hayamos nacido en la naturaleza adámica. Con lo que estoy recibiendo ahorita, les comento lo que pasó anoche. Anoche aquí en la calle se oía mucho escándalo. Entonces yo me asomé por la ventana y vi a varios vecinos de enfrente afuera. Y tenemos un grupo de WhatsApp de la calle, y entonces yo pregunté qué estaba pasando. Y una vecina me contestó, es que hay una familia aquí en una esquina de una privada, y dices que los vecinos estaban golpeándose muy fuerte, pero es papá, entre hermanos y papá e hijos. Entonces se estaban peleando a matar, dice, está muy feo. Hay drogas, hay alcohol. Y lo que me decía mi vecina, dice, todo esto es por la ausencia de Dios. Esto pasa por la ausencia de Dios. Entonces en mi corazón yo sentí decirle a papá, ¿no? Papá, tú eres el único que puedes hacer justicia, ¿no? En esa familia. Que es triste, ¿no? Es triste ver que se peleen papá e hijos entre hermanos, y que tenga que acudir las autoridades, policía, para poder separar a la misma familia, ¿no? Que son padres e hijos. Entonces esto me queda más claro ahorita, ¿no? Papá no los está condenando por lo que ellos están viviendo, ¿no? Por esa naturaleza que los lleva a vivir esos extremos. Y me queda claro mi posición ahorita, ¿no? Que yo ya nací de papá, yo ya soy su hija. Él ya me justificó al momento que yo nací de él, y que ahora puedo ver lo que está pasando al mundo, y pues y entiendo, ¿no? El anhelo de papá que vengamos a nacer de él, para que él nos pueda hacer justicia de esta naturaleza, ¿no? Que nos lleva a vivir muerte. Es lo que, pues ahorita papá me está hablando a mi corazón de lo que viví anoche, que se quedó eso en mi corazón, pero lo estaba platicando con él anoche, y pues me está dando estas respuestas, ¿no? Es lo que les puedo comentar. No sé si Cris se desconectó. No te oímos, Marco. Te digo que ahí está, pero Okay. posiblemente esté haciendo algo diferente. Uh-huh. A mí me brincó esto que decías, que papá ya me justificó cuando yo nací de él, porque lo que yo entiendo es que papá ya me justificó cuando yo morí con él.
O sea, no me justifica en el momento que yo nazco de nuevo, sino que me justifica en el momento en que yo recibo la muerte de mi viejo hombre, ¿no? Me estoy basando en Romanos 6:7, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, como dice en Romanos 6, ¿no? Que juntamente con Cristo morimos y juntamente con Él resucitamos. Y yo lo resumo así, ¿no? Que juntamente con Él morí al momento que yo nací de Dios. O sea, ese es como que es el acto, ¿no? Muero y resucito en esta vida, ¿no? Juntamente con Cristo resucito ya siendo hija de papá, no sé. Así lo he entendido. No sé si estoy bien. Totalmente, Sí, totalmente. Y porque la muerte también es un acto voluntario, ¿no? sí, el unirme a Cristo en su muerte es una decisión que yo tomo. Y por eso toda la verdad, si no me es revelada, para que yo la reciba y esté de acuerdo en que Dios active esa verdad a mi vida, pues entonces no la vivo. ¿Sí? Eso es lo triste de las personas que se han quedado con esta idea de no hay justo ni aun uno, lo cual quiere decir que así estamos todos y así vamos a seguir porque solo el único justo que hay es Dios. Y lo creen como correcto, o sea, verte siendo injusto es como aceptar la verdad, pero eso no es vivir la justificación. Sí, es de hecho inconscientemente, en ignorancia, el engaño es que estás negando la obra de la justificación. Te la estás negando. Y bueno, con lo que nos compartía Helen sobre estos vecinos viviendo la injusticia y la opresión del diablo y todo lo que el enemigo está haciendo con ellos, pues podemos ver por qué Dios quiere traernos no solamente a vivir su justicia, sino a manifestarla. Sí, porque somos hechos ministros de esta misma justicia. Como un ejemplo, ¿no? Te llega esta noticia de cómo está viviendo esta familia y tú te puedes unir a la voluntad de Dios para ellos en intercesión. Sí, y reclamando el derecho de Jesús sobre estas vidas, denunciando, el Espíritu Santo nos va a guiar a la intercesión correcta ante el trono de la gracia a favor de estas víctimas que están siendo destruidas por el enemigo y siendo usados para destruir a otros, ¿no? Porque estás hablando de generaciones y toda una obra de destrucción ahí terrible. Aparte de la influencia a la comunidad y demás, ¿no? O sea, entonces, como ministros de justicia, una vez que tú vives esta justificación, Dios no nos deja en estado de refugiados. Sí, ya te saqué del estado de injusticia, pero vienes todo dañado y ahora vas a estar aquí en un campamento para refugiados de los que salieron de la potestad del diablo, ¿no? No, Él nos trae a ser hijos, herederos y por lo tanto ministros de esa justicia a la vida de otros. Sí, porque el ministerio de Jesús es deshacer las obras del diablo.
Enrique. Es lo que encuentro en el Espíritu Santo, lo revela en 2 Corintios 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Obviamente ellos están separados de Dios, y a nosotros, bueno, debemos de ser guiados por el Espíritu para llevarles esa reconciliación entre Dios, el pecado y ellos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo que Dios está haciendo ahí en la cárcel en Cancún, tienes una concentración, ¿no?, de personas y familias que están viviendo los extremos de la injusticia en sus vidas, ¿no? La parte donde son víctimas y la parte donde son victimarios. En ambos lados está operando la injusticia. Entonces, es importantísimo para esas personas entender la justicia de Dios, cómo Dios me ha hecho justicia y poder vivir la justificación para entonces permitirle a Dios, imagínate a esas personas siendo ministros de justicia. ¿Sí? Habiendo sido sacados de la esclavitud y de todo a donde hayan llegado en el ejercicio de la injusticia, la iniquidad, la impiedad, y ser traídos a ser justos. Y como justos, participantes en la administración de justicia de parte de Dios. Todo donde vemos obras del diablo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, y como justos tenemos entonces este privilegio y responsabilidad de hacer justicia. Pues podemos ver que las implicaciones de la justificación son enormes, ¿sí? Y en resumen podemos ver de forma sencilla la importancia de conocer y recibir la obra de Cristo para traerme a justicia. Por mí, al que no conoció pecado, por mí le hizo pecado para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Fíjate qué importante poder verte en esa palabra, que yo sea hecho justicia de Dios en él. Recibo entonces esa obra de Jesús a favor mío. Pero segundo es, me uno a él en su muerte para que por muerte yo sea justificado del pecado. Y esa muerte que voy a recibir con Jesús marca un evento de liberación. Porque como Helen nos decía, es que no me quedo muerto, resucito juntamente con Jesús. Pero la persona que resucita no tiene nada que ver con el que murió. ¿Sí? El ser que murió no tiene remedio, es para destrucción, que muere, y el ser que resucita es una nueva creación. Y entonces entro a vivir
esa nueva creación. Ok, ahora vamos a hablar sobre desde allí. Fíjense bien, no todo lo demás que va a ser hecho en la justificación va a operar en base a estas cosas, a estas verdades establecidas en mi corazón. Ahora, ¿quién soy? Soy justo. Esa es mi identidad, eso es lo que ahora soy. Entonces, cuando me ubico en esa identidad que me es dada por gracia, soy justo. ¿Cómo vivo? Por fe. Permitiéndole a Dios cumplir el que me haga idéntico a Jesús. ¿Sí? Y lo que ahora busco es, ¿qué sigue de la justificación? La glorificación. Entonces, fíjense cómo aquí se va a unir algo muy importante. Porque si mi enfoque ya no está en las injusticias, sino está en la justicia, cada vez que venga el pecado a querer otra vez gobernarme, a querer someterme, a querer provocarme, yo me voy a presentar a Dios como vivo de entre los muertos. Seguimos en Romanos 6, ¿sí? Donde te dice, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justificación. Entonces, el pecado va a venir a querer seguir gobernándote, pero tú tienes que aprender a ya no someterte a él, porque eres justo. ¿Sí? Y es esa respuesta de Padre, me has hecho justo, gracias. Santifícame en tu verdad. No te regresas a, porque vino este pensamiento, regreso a ser injusto. Eso no es como funciona. Es la justificación va a traerte a que aprendas a pararte en ser justo. Ya lo soy, es por gracia. Y ahora voy a vivir la justicia de Dios. Y donde el enemigo y el pecado y pensamientos que todavía traigo que no han sido renovados me quieren jalar a la injusticia, yo tengo que saber pararme en la justicia que se me ha hecho. Si de otra forma nos seguimos viendo en el estado anterior y no crecemos porque no hemos recibido la justificación, no nos vemos como justos y entonces nos damos espacio para vivir injusticias. ¿Sí? Y entonces eso tiene que dejar de ser la manera en que nos vemos. Marco. Entonces, este es el fundamento de poder estar firmes en la libertad con que hemos sido hechos libres,
y no someternos nuevamente al yugo de esclavitud. Este es el fundamento, precisamente. Exactamente. Exactamente. Okay. Y esto es lo que es el nuevo entendimiento que te permite vivir el ser justo. ¿Sí? Y el vivir la santificación que el Padre va a operar en ti por su verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero desde esta verdad de ya soy justo. No, pues es fundamental, porque entonces está ahí, está en el atore que yo he traído, que hemos estado platicando últimamente, pues esto es fundamental para que Dios me saque de ese atore, ¿no? De no permanecer. Uh-huh. Ajá. Y no poder crecer, como dices, como dice Dios, ¿no? Okay. Sí, es absolutamente indispensable la transición en nuestro corazón de un estado al otro, de injusticia a justicia, Justicia. Okay. de injusto a justo. Uh-huh. Sí, y eso es fe, es pararte y reconocerte justo. Pero no se puede dar si no recibo la muerte de mi viejo hombre. No se puede dar. Si tú te sigues confesando el viejo hombre y todo el contexto de tu pensamiento opera en base al viejo hombre y tú razonas es que esto es así porque te vas al viejo hombre otra vez a encontrar las razones por las que las cosas son como Claro. son. Entonces, estás hablando de una persona que vive injusticias y que hace injusticias. Y es un loop ahí que se queda uno ahí, como Sí. hámster ahí. Ok, gracias. Manrique. No abrió tu micrófono, Manrique. Ahora sí. Sigo queriendo vivir la carga de la responsabilidad de que a mí me toca el limpiarme, el ir transicionando pues por mis fuerzas, porque se vuelve una carga si eso realmente no transicionamos de injusto a justo. Y desde la justicia de Dios, pues ahí vamos a seguir siendo renovados, nuestro pensamiento van a seguir siendo renovados y el crecimiento que Dios nos va a dar, obviamente, pues es en su justicia, ¿no? Pero la verdad es que a mí me impacta mi corazón porque yo muchas veces me sigo todavía identificando todavía o confundiendo en esa vieja criatura, ¿no? Y aunque yo sé que tengo que ir y voy con papá y lo reconozco realmente y me presento nuevamente con él, pero para mí ha sido como una batalla, ¿no? Que tengo que estar viviendo y yendo y me salgo y reboto, cuando realmente debería ser natural la elección de vivir lo que ya soy para Dios, no bajo mis ojos, bajo mi lupa, bajo mis propios criterios, lo que antes era, que para Dios eso ya no existe. Que el viejo hombre para Dios dice que ya está muerto, ¿no? O sea, y yo lo quiero seguir viviendo todavía. Perdón, mi hermano. No, gracias, Manrique. Este es el proceso que queremos
De esto se trata esta sesión, de que ustedes internalicen, escuchen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les muestre dónde están piedras que han estado allí peleándonos y deteniéndonos de algo que en realidad es bien sencillo. Para nosotros es bien sencillo porque es obra de Dios. Y la instrucción del Espíritu es: identifícate con esto. Reconócete muerto al pecado y vivo para Dios, por ejemplo, Romanos 6:10, ¿no? Marco. Sí, siento de parte de Dios el invitarte a cargar ese diagrama que alguna vez hiciste en Creately, donde se explica por qué cuando me pienso un diagrama que alguna vez hiciste para explicarme cómo es que al pensarme todavía pecador o injusto, me salgo de fe, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de ese diagrama que tenía de las dos partes ahí? Y es en la parte de los pensamientos, cuando yo me pienso, es que me salgo, ¿no? No sé si quisieras, si pudieras, es que es una explicación muy completa, ¿no? Pero apenas hasta ahorita la estoy comprendiendo bien, sí, con esto que estamos viendo ahorita, ¿no? No lo tengo a la mano. Si tú lo Ajá. encuentras, te sugiero que nos lo envíes a todos. Y yo voy a echarle una buscada también, porque no lo tengo exactamente a la mano, si no se los compartiría aquí en la pantalla. Ujú. Pero el punto de todo es, miren hermanos, cada vez que Dios nos trae algo, hay una transición que vivir y es eterna. Es salir de un estado y entrar a otro estado permanentemente. Entonces, esas transiciones es donde no solamente la verdad te es revelada a tu mente, sino va a ser escrita en tu corazón. Yo creo que es importante tener presente que el que escribe la verdad en mí es Dios. Entonces, ni siquiera ahí tengo que batallar, sino lo que Él busca en cada uno de nosotros. Ayer una hermana decía, ¿no? Compartía en el Ágape, cómo el Espíritu Santo le recordaba, ¿no? No has recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Has recibido el espíritu de adopción por el cual puedes clamar, Abba, Padre. Y que hubo un momento en el que ella se paró en esa palabra para dejar de estar viviendo temor. O sea, el temor seguía tratando de oprimirla, de gobernarla, de atacarla, y no fue hasta que hubo esta resolución en su espíritu de decir, no me someto al temor, que se hace efectiva la palabra. Bueno, lo mismo con cada verdad. Son transiciones, ¿se dan cuenta? Dejar de verme de una manera y verme de la manera que Dios me dice y pararme sobre eso y desde allí responder a toda la injusticia y a todo lo que, a todas las acusaciones, porque de otra forma no voy a vivir la justicia de Dios. Entonces esta transición es muy importante. Para mí la bendición de Romanos 6:7, porque he muerto, he sido justificado del pecado. Wow, gracias, Padre. Gracias porque ya el pecado no tiene autoridad sobre mí, porque ya morí.
Entonces, eso me da acceso a la vivencia en justicia, ¿no? A vivir la justicia de Dios. Bueno, vamos a quedarnos con esta encomienda. Permitirle al Espíritu Santo establecer en cada corazón no solo que se me ha hecho justicia, sino que esa justicia me llevó a ser condenado juntamente con Jesús a muerte para que la justicia sea perfecta, y he muerto. Y ahí está el secreto de la justificación del pecado. Pero ahora he resucitado y soy justo. Soy justo. Entonces, ¿qué hace un justo? Justicia. Así como el injusto hace injusticias, el justo vive justicia. Marco. Ya encontré el diagrama. No sé si quieran que les comparta mi pantalla. ¿Sí? Adelante, compártela. Compartir pantalla, ¿dónde era? Acá está. Aquí está. Aquí está precisamente. La clave está en con quién te identificas. Y entonces aquí está el diagrama donde en esta columna, la que está en amarillo clarito, es donde ya estoy identificado con mi nueva naturaleza, ¿no? La identificación correcta. Y aquí puedo tener vivencias divinas y mi raciocinio está en la mente de Cristo, mi espíritu está lleno de Dios y el régimen es la naturaleza operante en mí es divina, ¿no? Y la fuente es Jesús, ¿no? Pero si yo me identifico incorrectamente como malo, entonces empiezo a tener vivencias corruptas, mi raciocinio es humano o temporal y mi espíritu queda vacío de Dios y el régimen de la naturaleza operante es muerte y la fuente es la naturaleza humana y diabólica, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero tú ese día me lo explicaste padrísimamente. Sí, es un diagrama muy sencillo, pero que te deja ver que con quién te identificas establece lo demás. Y cuando me identifico siendo justo, entonces no voy a aceptar vivir injusticias. ¿Sí? No las voy a tolerar, no son parte de mí. ¿Cómo voy a permitirme el hacer injusticias si yo ahora soy justo? Y donde haya un conflicto interno con el pecado, tratando de provocarte a el viejo carácter, a lo que sea, te presentas a Dios y Él te hace justicia, rompiendo todo yugo. Y es como vas a vivir el que la justicia opere en ti y tú vivas la justicia de Dios. Entonces fíjense la diferencia entre
estoy enfrentando, por ejemplo, una acción incorrecta de parte de otra persona a mí. Abuso, mentira, robo, qué sé yo, lo que sea. Y en el corazón humano está defenderme y emparejarme, ¿no? Provocado a continuar con la injusticia. Pero en el corazón divino está hacerle justicia a ese esclavo. Y por eso es que la idea de Dios es, ¿qué va a salir de tu corazón? Una obra de justicia a favor de ese esclavo que está viviendo, todavía es sujeto a la naturaleza humana, o va a salir una víctima, ¿no? Y si víctima, pues ya viviendo ira y, en fin, todo el desarrollo de las cosas humanas, ¿no? Entonces, muy importante lo que Dios quiere traernos a vivir a cada uno, ¿no? Muy bien, Marcos, si quieres dejar de compartir. Ok. Fantástico. Sí, nada más una para enviárselos. Creo que el correo de Helen no lo tengo bien. ¿Cómo es tu correo, Helen? Te lo mando ahorita al grupo, Marco. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, quedamos claros, ¿no? En este asunto de soy justo. Sí, y ponte a vivir eso y permítele al Espíritu Santo desarraigar y corregir todo lo que en ti surja que se opone a esa aceptación. No, esto no hay que vivirlo ligeramente, hay que vivirlo profundamente. Entonces voy a vivir tu justicia, Padre, en todo lo que pasa en mi corazón. ¿Sí? Enrique. Se me abre así una puerta enorme, porque lo que pienso, que ahí está la transición exactamente, lo que pienso, pues es lo que termino viviendo. Exacto, exacto. Ahí está la transición, y mientras no sea renovado ese pensamiento, pues ahí voy a seguir lo que comentaba hace rato, rebotando, ¿no? Y es Romanos 8:5. Los que piensan en la carne, o los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a reconocerte, soy justo, me has hecho justo, enséñame a vivir ahora tu justicia. Uh-huh. ¿Sí? Y empiezas a participar en las obras de justicia de Dios a favor de otros. Es donde realmente vamos a aprender la justicia. Cuando entendemos que, por ejemplo, una persona que no sale de su estado emocional, espiritual, su perspectiva está cerrada y están viviendo ira y frustración y depresión y qué sé yo, pues no están viviendo la justicia de Dios. El enemigo sigue provocándolos, atormentándolos, desbaratándolos y provocándolos a hacer injusticias, ¿no? En palabra, en hechos.
cuánta de la criminalidad hoy en día nace del coraje que tienen personas porque dicen, no, pues tienes que agarrar las cosas a la mala, ¿no? Porque de otra forma la injusticia social y todo lo que políticamente se ocupa para crear adeptos y seguidores y todo eso, pero se dan cuenta mientras no se opere la justicia de Dios en el corazón de la persona, no hay remedio. No hay cómo sacar esa injusticia de adentro, esa ira de adentro. Y por eso dice Dios, no hay paz para el impío, no porque trae injusticia adentro. Y ese es un coraje innato, la ira del hombre. Es tan importante que entremos a vivir la justificación. Nos veamos justos y vivamos las obras de justicia de Dios en nosotros y hacia otros. Creo que queda claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ok, ya yo me acepto como justo, qué bonito, ¿no? Qué bueno. Y veo a mi prójimo que está siendo destruido por las obras del diablo en su vida. Y bueno, pues es su problema. ¿Estoy siendo justo? ¿Te das cuenta? O sea, el ser justo no te permite ser indiferente. Y eso es la justicia de Dios en nosotros. No nos permitirá ser indiferentes a lo que está ocurriendo en las vidas de otros. Y obviamente eso nos va a llevar a vivir comunión y las obras de Dios, y que es la próxima cosa de la que estaremos hablando en la sesión siguiente, es de la justificación a la glorificación. Pero no, siento que hoy no debemos avanzar a la glorificación, tenemos que quedarnos aquí entendiendo esta transición importantísima. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar sobre lo que hoy se lleva? Vamos a darle oportunidad a cada uno que lo haga. Helen. Yo lo que les quería comentar es que si yo ahora nací de Dios y ahora soy una nueva criatura, y por lo que comentaba mi hermano Manrique, que estoy en blanco, siendo una nueva criatura, que estás recibiendo de mi papá, yo no sé nada, no sé él cómo va a irme dando, y entonces si yo traigo mis pensamientos antiguos, no voy a estar viviendo justicia. Entonces es como si yo estuviera como en una carta en blanco, ¿no? Mi papá va a escribir, mi papá va a hacer. Es así como voy a poder vivir la vida divina y esa transición. Si yo traigo mis pensamientos, mis propios criterios y tantas cosas, ¿no? Entonces no puedo vivir la vida. Es como si, como dice, ¿no? Que reciba como recién nacido la leche espiritual. No haciendo tanta pregunta, no queriendo encontrar razones, sino que vivir esa mansedumbre, ¿no? De que papá, yo no sé nada.
y así es como voy a poder vivir. Y voy a poder vivir y permitirle a mi papá, ¿no? Que él escriba y que él transforme mis pensamientos para poder vivir su justicia. Aunque también lo entiendo que yo ya soy, desde el momento en que nací, soy justa, como decíamos, pero me toca también ir viviendo esa justicia de papá, permitiéndole, siendo uno con él. Es así como ahorita lo he entendido y también claro que no nada más puedo estar, como decías, viendo o, yo diciendo soy justa y estar ignorando todo lo que pasa a mi alrededor y si mi papá me lleva a vivir, o como anoche que me permitió enterarme de lo que está pasando con esta familia y sí me llevó, mi corazón me llevó a decirle, papá, tú les vas a hacer justicia, ¿no? Y, y pues hoy aprendí a que también tengo que reclamar eso, ¿no? Reclamar a mi papá para lo que él me permite ver, lo que me permite escuchar de los demás que me rodean. Y he estado viviendo algo de eso, he estado viviendo y mi papá me lo está dejando, me estoy enterando de ciertas situaciones de otras personas y pues aprender también a platicar con mi papá, ¿no? Y a decirle, papá, de qué quieres hacer, ¿no? Y reclamar eso. No había visto de esa manera que puedo reclamar su justicia para los demás. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Marco. Eh, bueno, Te escuchamos, Marco. ¿sí me escuchan? Sí. Es que no veo la pantalla. Bueno, no los veo, pero esto que estaba diciendo Helen eh, me parece súper importante. Bueno, para mí esta parte es muy rica. Me siento muy lleno de lo que hemos estado platicando, pero no lo puedo verbalizar ahorita. Yo necesito ver nuevamente el video, perdónenme, tengo un poco de lentitud para digerir ese tipo de cosas tan importantes, ¿no? Me siento muy pleno, pero no lo puedo verbalizar en este momento. Disculpen. No hay problema, Marco, gracias. Silvia, ¿qué nos comentas? Pues es hermoso esta forma en que papá nos revela de que en esta transición, en que en algunas áreas solemos batallar, pero muchas veces hemos querido hacerlo con nuestras fuerzas y no se logra y ya hoy apenas estoy comprendiendo, revelado por el Espíritu Santo que en esa transición, permitiéndole al Espíritu Santo, es Él haciendo la obra en mí, el no sentirme como, el no presentarme como
en la naturaleza del viejo hombre, sino en la naturaleza divina, entender y pues apenas estoy comprendiendo esto. Gracias, Silvia. Gracias, Manrique. Te escuchamos. Quisiera compartirle lo que el Espíritu Santo me enseñó en 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Es lo que hace rato comentaba, de que todo inicia en qué transición acepto o en mis pensamientos, o sea, o transiciono a la verdad o me quedo en la confusión de la mentira, de que sigo siendo lo que ya no soy. Y yo creo que ahí es donde está el permitirle a Abba cada momento, cada situación, cada evento, esa transición. Creí por lo cual hablé y es esa confesión que debe salir natural, ¿no? Soy justo. Soy justo. Soy justo. Y toda obra de injusticia mi Padre la está desbaratando, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todo donde mi ser no funciona naturalmente en la naturaleza de Dios, me someto a su justicia. Hazme justicia, Padre. Y eso te lleva entonces a vivir justicia y el ministerio de justicia, que es el ministerio del Evangelio. Eso es cuando lees en Lucas 4 la misión de Jesús, estás viendo el ministerio de justicia. ¿Sí? Sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, etcétera. Todo está hablando de la intervención de Dios para hacer justicia a los oprimidos del diablo. Lo vuelve muy sencillo el entendernos en este mundo, ¿sí? ¿De qué se trata? De ser hechos justicia de Dios. Entonces esta palabra toma un valor tremendo porque es de central importancia para toda nuestra vivencia, ¿no? Pero empieza desde esta maravillosa noticia: soy justo. Ya no soy injusto. Soy justo, como Jesús es justo. Pues gracias a Dios, mis hermanos, vamos a dar gracias por lo que hemos recibido. Silvia, te quiero invitar a que tú des gracias para terminar esta sesión, por favor. Amado Abba, en esta tarde te damos gracias por ese infinito amor, por esa infinita misericordia, gracia. Te doy gracias, Padre, por amarnos de esta manera, por mostrarte de esta manera. Hoy muy temprano, Señor, no entendía muchas cosas respecto a lo que está viviendo mi nieto Yisrael. Y tú me hablabas y me decías que era Silvia la que clamaba a ti, pero no en la forma en que tú quieres.
Y comencé a través de tu Espíritu Santo guiándome a darte gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, en el grupo, en mis generaciones, en mí, en mi corazón. Y gracias porque nos amas. Gracias porque hoy me hace recibir esta verdad que lo que tú estás haciendo lo vas a continuar y que veniste a rescatar todo lo que se había perdido. Y te doy gracias por eso, papá. Gracias por el tema de hoy, por las palabras, por cada comentario. Y gracias porque nos estás guiando a crecer, a arraigarnos, a ser cimentados en tu verdad. Gracias, papá. Gracias, amado Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, justos y hermosos a los ojos de nuestro Padre. Nos vemos la próxima semana. Gracias.